Recording is on. Bueno chicos, buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy, 11 de mayo. Bueno, vamos entonces a comenzar. eh, Vamos a comenzar entonces a mirar unos teoremas que nos van a ayudar a resolver eh, unos triángulos. Nosotros hasta el momento hemos trabajado con el triángulo rectángulo, ¿cierto? Y con el triángulo rectángulo basándonos en unas razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, pues hemos logrado, digamos, resolver esos triángulos. ¿Qué es resolverlos? Hallar cuáles son los ángulos interiores y cuál es la medida de sus lados, ¿cierto? Pero hay unos triángulos que no nos permiten, por medio de razones trigonométricas, encontrar el valor de esos lados y esos ángulos, ¿cierto? Entonces, para ellos nos vamos a basar en unos teoremas que se llaman el teorema del seno y el teorema del coseno, o más conocidos como ley de senos y ley de cosenos. ¿Listo? Entonces, vamos a poner mucho cuidado, es relativamente muy sencillo el teorema, o los teoremas pues son relativamente muy sencillos, pero, pero sí hay que poner cuidado porque dependiendo de las condiciones que nos den los triángulos, aplicamos o un teorema o el otro teorema, ¿cierto? En el día de hoy vamos a ver el primero, que es el teorema del seno. Entonces, vamos a mirar esta presentación que les tengo. Ya se las voy a compartir. Me dice si ya están viendo ahí la presentación, por favor. Sí. No, Listo. sí, sí. Listo. Entonces, ley de los senos. Chicos, recuerden que es importante que ustedes tomen el registro de los elementos importantes que vean, que adquieran en cada clase, para que tengan el registro de algo, pues, y no se embolaten o tengan de dónde de dónde ir a revisar en sus notas, si tienen alguna duda o algo. Listo. Entonces, ley de los senos. Recordemos que los triángulos que no son rectángulos los llamamos oblicuángulos cuando todos sus ángulos interiores, cuando ninguno de sus tres ángulos interiores mide 90 grados. Listo. Para ese tipo de triángulos es que vamos a utilizar estas leyes o estos teoremas. Entonces, solución de triángulos oblicuángulos. Recuerda que todos los triángulos oblicuángulos son aquellos que no son rectángulos. En la resolución de estos triángulos necesitamos algunos teoremas básicos para dicho proceso. ¿Alguien de ustedes, muchachos, tiene micrófono encendido? Silenciémoslos todos. Listo. Tales teoremas son el teorema del seno y el teorema del coseno, los cuales estudiaremos a continuación. Teorema del seno. En un triángulo cualquiera, ABC, recordemos, es un triángulo cualquiera, pero no puede ser triángulo rectángulo. Para la solución del triángulo rectángulo, utilizamos lo que ya conocemos hasta el momento, que son las razones trigonométricas, ¿cierto? O teorema de Pitágoras, ¿cierto? Lo que ya hemos trabajado. En un triángulo cualquiera ABC, oblicuo ángulo, las longitudes de sus lados son proporcionales a los senos
de los ángulos opuestos. Ahora, en la clase pasada me preguntaba un compañero suyo de décimo A, ¿de dónde sale eso, profe? Muchachos, hay una explicación lógica de dónde sale, lo que pasa es que es una demostración, entonces yo no se las quise traer porque nos quitaría pues prácticamente una clase completa que tiene que ver con trazar unos elementos del triángulo que nos permiten, no sé, debido a lo que conocemos de la geometría, pues empezar a definir unas hipótesis, ¿cierto? Que a la final nos llevan a este resultado. Igual, si quieren que saquemos una clase solamente para explicar de dónde sale esta formulita, pues lo hacemos con mucho gusto, listo. Pero en sí, el teorema, de acuerdo pues a todo ese análisis con el triángulo, con un triángulo oblicuo-ángulo, el resultado es que podemos hacer esta relación de lados con ángulos o esta proporcionalidad que nos dice que el lado A es aseno de A, como el lado B es aseno de B, como el lado C es aseno de C. Recordemos que siempre en un triángulo, si este es mi ángulo A, mi lado opuesto lo llamo con el mismo nombre, pero con letra minúscula. Entonces, si este es mi ángulo A, mi lado opuesto se llama A minúscula. Si este es mi ángulo B, mi lado opuesto se llama B minúscula. Y si este es mi ángulo C, mi lado opuesto se llama C minúscula. Y entonces, el teorema del seno me da esta relación. Ahora bien, la puedo tener de las dos maneras. O los lados en la parte del numerador, los ángulos en la parte del denominador, o los ángulos en la parte del numerador y los lados en la parte del denominador. ¿Listo? Entonces, este es el teorema del seno. Esta relación entre lados y ángulos. Esta ley de los senos se usa cuando se conoce del triángulo dos lados y un ángulo opuesto a uno de estos lados. Ojo muchachos con esto. Un ángulo opuesto a uno de los lados que se nos dan. Es decir, nos conocemos del triángulo el lado A y el lado B. Y uno de esos ángulos. Para poder aplicar la ley de senos, ese ángulo que conocemos debe ser uno de los ángulos opuestos a esos lados que conocemos, o el A o el B. Si nos tenemos, por ejemplo, el lado A y el lado B, pero nos dan el ángulo C, no podemos aplicar ley de senos. Tiene que ser uno de los ángulos opuestos a esos lados que conocemos. ¿Me entendieron lo que acabo de decir, chicos? ¿Lo puedes explicar otra vez, por favor? Sí, lo que estoy diciendo es que para que la ley de seno se puede utilizar cuando tenemos dos situaciones. La primera, cuando conocemos dos lados del triángulo y un ángulo opuesto a uno de estos lados. Es decir, el triángulo tiene tiene tres lados, perdón, ¿cierto? Para aplicar de ley de senos, tenemos que conocer una de las formas de aplicarlo es cuando conocemos dos lados. Por ejemplo, conozco el lado A y conozco el lado B. Ahí ya tengo mis dos lados. Y me dan un ángulo. Ese ángulo tiene que ser un ángulo opuesto a uno de esos dos lados, o sea, el ángulo A o el ángulo B. Si me dan el ángulo C, por ejemplo, no podría aplicar ley de senos porque el ángulo C no es un lado opuesto ni a A ni a B. ¿Ya me entendiste ahí? Sí, profe. Listo. Y la otra situación, cuando podemos aplicar ley de senos, es cuando conocemos un lado, cualquiera, y dos ángulos del triángulo, cualquiera. Acá sí no hay problema. Un lado y dos ángulos del triángulo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ejemplos de ambos casos. Espera, ¿hablas inglés? Can you understand what I'm saying? And if you can you answer me? Si has estudiado inglés...
Yes. Hola, en este video les voy a enseñar qué es el teorema del seno. También les voy a explicar cuándo se utiliza y cómo se utiliza. El teorema del seno, o también llamado la ley del seno, nos da una relación de proporción que existe entre los lados de cualquier triángulo y el seno de sus ángulos opuestos. Por lo general se enuncia de la siguiente manera. A es al seno de A, como B es al seno de B, como C es al seno de C. Aunque en otros libros lo pueden encontrar de esta otra manera. El seno de A es a A, como el seno de B es a B, como el seno de C es a C. En fin, no hay problema de cómo lo enuncien. Cualquiera de las dos puede ser utilizada. Yo siempre me he sentido más cómodo, o pues la costumbre que utilizo, es enunciarlo de esta manera. Pero si ustedes lo enuncian de esta forma, no hay problema. De las dos maneras se puede solucionar un ejercicio. Lo que nos debe importar es que estas relaciones de proporción nos va a ayudar a encontrar medidas de lados y de ángulos en un triángulo cuando lo necesitemos. Para eso sirve el teorema del seno y también sirve el teorema del coseno, que lo explicaré en otro video. ¿Cuál es la diferencia entre el teorema del seno y del coseno? El momento en que los uso. Dependiendo de las medidas que nos den en el ejercicio, yo puedo usar teorema del seno o teorema del coseno. Miremos cuándo puedo utilizar teorema del seno. Lo podemos usar siempre que nos den dos ángulos de un triángulo y nos den un lado cualquiera. Si tenemos estas condiciones, nosotros podemos hallar cualquier otra medida de ese triángulo que nos pidan. Entonces recuerden, si tenemos dos ángulos, no importa cuáles, y un lado también, sin importar cuál sea, podemos utilizar teorema del seno. Eso se enuncia como ángulo, ángulo, lado. Sin embargo, no importa el orden en que lo hagamos, con tal de que sepamos que teniendo dos ángulos y un lado, lo podemos utilizar. Una segunda opción en la que también podemos utilizar teorema del seno es si nos dan dos lados del triángulo, dos lados cualquiera, y nos dan un ángulo, pero ese ángulo sí no puede ser cualquiera, tiene que ser opuesto a uno de dichos lados. Si tenemos esta primera condición o esta segunda, podemos estar seguros de que podemos utilizar el teorema del seno para resolver el ejercicio. Entonces les voy a mostrar dos ejemplos, uno para esta condición y uno para esta otra. Y les voy a mostrar cómo se utiliza el teorema del seno en dichos casos. Vamos con el primer ejercicio. Nos piden resolver este triángulo. ¿Qué es resolver un triángulo? Encontrar la medida de todos sus lados y encontrar la medida de todos sus ángulos. Entonces les recomiendo que se organicen. Por un lado tenemos los lados que se nombran con letras minúsculas A, B y C. Y los ángulos que se nombran con letras mayúsculas, A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Si encontramos esas 6 cosas, hemos resuelto el triángulo. ¿Qué nos están dando? Nos están dando la medida del ángulo A, que es 80 grados, y no nos dan ningún otro ángulo. Ahora, tienen que tener muy presente esto. Si este es el ángulo A, el lado opuesto se llama A minúscula. Si este es el ángulo B, este sería el lado B. Y si este es el ángulo C, el lado opuesto sería C minúscula. Siempre el lado opuesto se llama igual que el ángulo opuesto. Entonces, en ese caso, tenemos la medida de A minúscula, dado que está al frente del ángulo A. A minúscula sería 100 centímetros. Y como podemos ver, nos están dando la medida que está al frente del ángulo B, luego nos están dando B minúscula, que es 70 centímetros. De esa forma me están dando dos lados y un ángulo. Como podemos ver, tenemos este criterio. Tenemos los dos lados que hablamos y un ángulo, pero ese ángulo es opuesto a uno de los dos lados que nos están dando. Es decir, nos servían que nos dieran este, que está opuesto a este número, o que nos dieran también el de arriba, que está opuesto a este número. Si nos hubieran dado el ángulo C y estos dos lados, no hubiéramos podido usar teorema del seno, sino que hubiéramos usado teorema del coseno, como les explicaré en un próximo video. Ahora que sabemos que podemos utilizar teorema del seno, hagámoslo. Entonces el teorema del seno nos dice esto. Tenemos una proporción entre los lados y el seno del ángulo opuesto. Fíjense esta proporción.
lo que vamos a buscar siempre es intentar armar 3 datos y dejar una incógnita. Para ello, ustedes siempre van a evidenciar cuál es la pareja que tienen. El lado con el ángulo opuesto. Y esa es la primera razón que van a enunciar. Entonces, yo puedo decir que 100 es al seno de 80. Si se fijan, esa es la pareja que teníamos. Como, que es el igual. Entonces, vamos a coger una segunda pareja. No hay necesidad de coger las 3. Vamos a coger una segunda pareja donde yo conozca uno de los 2 datos para buscar el que me falta. Y ese podría ser con esta medida que tenemos. Entonces yo puedo decir 100 es al seno de 80, como 70 es al seno de su ángulo opuesto. El ángulo opuesto de 70 sería el ángulo B. Entonces, Hola, hola a los protectores que buscan farmacias disponibles a domicilio siempre. Descarga Rappi ya. entonces podemos decir que es como 70 es a B. Y fíjense que ya armé mi proporción, donde conozco 3 datos y me falta 1. Y aquí, ya que logramos armar la proporción, podemos despejar seno de B. Es como una regla de 3. Podemos decir que seno de B será igual a aplicar una regla de 3 directa acá. Multiplicamos los 2 números que están en diagonal y dividimos por el que está en diagonal a la incógnita. Entonces, seno de B va a ser igual a 70 por seno de 80 dividido entre 100. Ya tendríamos entonces a qué es igual seno de B. Seno de B sería igual a realizar toda esta operación. Como el ángulo que estamos manejando es un ángulo que no es notable, lo más seguro es que su profesor les deje utilizar calculadora. Entonces vamos a hacer esta cuenta. ¿Verdad que sí? Y como podemos ver, nos dio 0.6893 y más cifras decimales. La idea es que si estamos trabajando con seno de algo, nos dé un número entre menos 1 y 1, porque esos son los valores que puede tomar seno. Si aquí le da un número mayor que 1, tiene 2 posibilidades. O que el triángulo no se pueda construir o que estamos haciendo algún error en las cuentas. Si le da, por ejemplo, 2, algo, 3, algo. Siempre que esté trabajando con seno de un ángulo. Entonces notamos que seno de B nos da aproximadamente 0,6893. Entonces, como podemos ver, ya tenemos seno de B. Pero yo no quiero saber quién es seno de B, sino cuál es mi ángulo B como tal. Entonces, siempre que ustedes tienen esta expresión, seno de un ángulo igual a una razón, y conocen este valor, para encontrar el ángulo es muy fácil. Aplican seno a la menos 1 de esta razón, entonces de aproximadamente 0,6893, y eso les va a dar el ángulo B. Entonces hagámoslo con la calculadora. Para ser más exactos, aprovechamos que ya habíamos hecho esa cuenta, tenemos acá ese resultado, damos en nuestra calculadora AC, y entonces se fijan que acá está seno, pero en el menú amarillo dice seno a la menos 1, entonces oprimen Shift, tecla seno, y aparece seno a la menos 1. Pero para no aproximar, entonces le dan la tecla ANS. ANS en la calculadora significa el último resultado que tenían. Nuestra calculadora memoriza ese último resultado que teníamos. Entonces lo que está haciendo es seno a la menos 1 de toda esta cifra que tenía la calculadora. Le damos igual y nos da 43,57 grados. Podemos aproximar nuestro ángulo B a 43,6 grados. Entonces ya tendríamos esta medida. Ya de esta forma encontramos un ángulo. Ya nos falta solo estas 2 medidas para resolver el triángulo. Lo siguiente que buscaremos es este ángulo C. Es muy fácil de encontrar porque cuando conocemos 2 ángulos, nosotros ya podemos encontrar el tercero gracias a que sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos da 180. Entonces busquemos este ángulo que tenemos acá. Cogemos los 180 grados del triángulo y le restamos los ángulos que tenemos, tanto 80 como 43,6 grados. Eso nos daría este valor. No se preocupen si les da ese valor. Usted utiliza la tecla SD, esta que está acá, y se lo pasa a la forma decimal. Con esta tecla podemos pasar de fracción a decimal siempre que queramos en la calculadora. Esto nos dice que nuestro ángulo mide 56,4 grados. Chicos, una De pregunta. esta forma ya va a resolver el triángulo. Una pregunta, chicos. ¿De este ejercicio se les generó alguna inquietud o duda? Pero yo no entendía nada.
Pues no, no entendí el video porque yo lo veo muy mal, pues muy entrecortado. Lo ves Pero no sé si a entrecortado. todos. Pues no sé si a todos, no sé a todos, pero internet en ese momento no está muy bueno. Exactamente, entonces, ¿qué parte no has podido ver claramente? Cuando empezó a resolver, pues cuando empezó a hacer lo de las fórmulas y a resolver. Y cuando salió lo de la calculadora, no, ahí sí fue cuando el man escribía en la calculadora y se tildaba la pantalla y después veía los resultados. No escucha bien lo que es. Francisco, dime. Tengo una duda, ¿de dónde salió el 180? El 180. Sí, a lo último. No, están hablando, no, recuerda que lo que tenemos claro y ustedes, ya les he dicho varias veces, la suma de los ángulos interiores de un triángulo, la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Siempre, en cualquier triángulo, siempre. La suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. 180 grados. Entonces, si yo de un triángulo conozco dos ángulos, el tercer ángulo, ¿cómo lo hallo? Restando de 180 a esos dos ángulos que conozco y me da el tercer ángulo. Francisco, ¿ya? Mira. Bueno. Entonces, bueno, para lo o para los que todavía tengan dudas, este es un caso donde tenemos entonces dos ángulos y, dos lados y un ángulo, el cual es opuesto a uno de esos dos lados. En este caso, 80 grados es opuesto al lado A, que vale 100 centímetros, y conozco otro lado que es 70 centímetros, ¿cierto? Entonces, aquí en negrito están marcados los tres valores que conozco de la información. Nos faltan hallar los otros tres. ¿Cuáles son? El lado C y los ángulos B y el ángulo C. ¿Listo? Entonces, por ley de seno, ojo, tengan presente eso, muchachos. Cuando yo expreso mi relación, porque debo coger mi relación de proporcionalidad, ojo, debo coger dos relaciones que me incluyan los valores que tengo del problema. En este caso, tengo los datos de A, tanto el lado como el ángulo, por eso es A seno de A, y tengo el de B, por lo menos tengo uno, porque si yo en este caso hubiera hecho una igualdad con el seno de C, con el lado C y seno de C, pues no hubiera hecho nada, porque se me hubieran generado dos incógnitas, porque yo no tengo ni el lado C ni el ángulo C. Utilizo el B porque el B es cuando utilizo la relación con el lado y el ángulo B, solamente se me va a generar una incógnita la cual puedo hallar, pues puedo solucionar. Si hubiera utilizado C, pues no hubiera hecho nada porque tendría dos incógnitas ahí. Listo. Entonces, ojo con eso, que esta relación que estamos haciendo acá me incluya los valores que tengo del ejercicio, de tal manera que debo conocer tres datos de esa relación, porque si no conozco tres, no hago nada, no hallo la cuarta incógnita, el cuarto valor que necesito. Se me generarían, como les digo, dos incógnitas. Entonces, acá hacemos la relación de A seno de A, y la relación de B, seno de B, que es donde tengo datos, que es esta que tenemos acá. Como el dato que me hace falta, que me falta es el ángulo B, pues entonces despejo seno de B, que nos da 0,68. Recuerdo que, en el periodo pasado también les enseñé cómo sacarlo, cómo hallar el ángulo sacando en la calculadora el inverso. Aquí también nos lo explicaban, pues, que solamente poner seno a la -1. Despejamos el ángulo al otro lado de la igualdad y colocamos seno a la -1 de la función. Este valor que nos dio acá, muchachos, este valor 0,68 no es el valor del ángulo. Ojo, 0,68 no es el valor del ángulo. 0,68 es el valor de la función seno de B. La función. Recordemos que la función, basándonos en la circunferencia unitaria, son valores que toman entre 0 y 1. Por eso da este valor, 0,68.
Ese es el valor de la función. Ya si quiero saber cuánto vale el ángulo puntual, en este caso B, entonces ahí es donde saco seno a la menos 1. Juan Andrés, ¿cómo vas? Juan Andrés. No me escucha. ¿Sí? ¿Cuál Juan Andrés, profe Hoyos o Loaiza? Loaiza. Loaiza creo que está haciendo la pregunta ahorita. Juan Andrés, ¿te queda un poquito más claro o solo todavía sigues ahí? Un poquito. Bueno, O vamos a sea, hacer va a poner otro ejemplo. Sí, claro, vamos a hacer más. Que aquí igual aquí no hemos terminado, aquí apenas hemos hallado el ángulo B. Falta hallar C, el ángulo C y el lado C. ¿Listo? Dale, pues. Ya nos falta solo estas dos medidas para resolver el triángulo. Lo siguiente que buscaremos es este ángulo C. Es muy fácil de encontrar, porque cuando conocemos dos ángulos, nosotros ya podemos encontrar el tercero, gracias a que sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos da 180. Entonces busquemos este ángulo que tenemos acá. Cogemos los 180 grados. Francisco, entonces mira, ahí ya tengo dos ángulos del triángulo. Y yo sé que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo, por teorema, la suma de los tres ángulos suma 180 grados. Entonces me es muy fácil simplemente restar de 180 el valor de los dos ángulos que tengo y hallo el tercero. Es simplemente una resta. Listo. Del triángulo y le restamos los ángulos que tenemos, tanto 80 como 43,6 grados. Eso nos daría este valor. No se preocupen si les da ese valor. Usted utiliza la tecla SD, esta que está acá, y se lo pasa a la forma decimal. Con esta tecla podemos pasar de fracción a decimal siempre que queramos en la calculadora. Esto nos dice que nuestro ángulo mide 56,4 grados. De esta forma ya tenemos todos los ángulos, nos falta simplemente un lado. Pero como pueden apreciar, tenemos el ángulo opuesto. Por ende, podemos volver a plantear un teorema del seno. No lo planteamos con la medida que encontramos, por si de pronto hay un error acá, que no nos siga quedando errores, sino con la medida original, que es lo mejor para intentar discriminar la posibilidad de error. Entonces, otra vez decimos que 100 es al seno de 80, como en este caso el lado C. Presentamos los nuevos sabores Fruco. Ay, disculpa. Es al seno del ángulo C, es decir, 56,4 grados. Fíjense que volvimos a plantear el teorema del seno. Arriba colocamos los lados y abajo el seno del ángulo. Aunque podríamos hacerlo al revés, pero siempre tienen que guardar el orden. Si arriba coloqué el lado y acá seno del ángulo, aquí hago lo mismo. O si aquí coloqué seno del ángulo y abajo lado, aquí hago lo mismo. Eso sí, siempre se debe mantener, que tengamos de frente lado con lados y ángulos con ángulos. Entonces ahora vamos a despejar C. Nuevamente hacemos la regla de 3, multiplicamos los dos que están en diagonal, 100 por el seno de 56,4, dividido entre el seno de 80. Entonces C sería igual, vamos de nuevo a nuestra calculadora y operamos 100 por el seno de 56,4 y el resultado lo dividimos entre el seno de 80. Eso nos daría 84,57. Podemos aproximar a 84,6. En este caso no aplicamos seno a la menos 1 porque no estamos buscando seno del ángulo C, sino estamos buscando el lado C. Ya esta sería nuestra respuesta, mide 84,6 centímetros. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Todo bien, todo bien. Juan Andrés Loaiza, ¿cómo vas ahí? Bien, profe. ¿Avanzando o todavía con muchas dudas? Todavía con algunas dudas, pero pues, no, dígame que no entendió. Recuerde que lo importante
Ayer un niño, ¿cómo es? Ayer no, el viernes me decía un alumno de octavo, profe, yo no sé si la pregunta es boba bueno, no sé, ¿cierto? Entonces, que no es boba la pregunta, sino bobo el que no pregunta, decía él, y es verdad. Entonces, ¿cuál es tu duda ahí, Juan Andrés? No, lo de la forma de usar las fórmulas. La forma de usar las fórmulas. Yo la estoy apenas viendo. Las formas. Pues el orden y todo las fórmulas. Pero en sí no te entiendo a qué te refieres exactamente. Pues, por ejemplo, al comienzo de toda la operación, por ejemplo, 100 sobre seno de 80. Ajá, pues, sí. Pero ya le estoy cogiendo el tiro. ¿Por qué se indican así o qué? No, sino como el orden, pues, de cómo se va resolviendo. O sea, poniendo las cosas y todo eso es lo que... Por eso, recordemos. Recuerda que lo primero, y es una herramienta pues que les va a servir para que trabajemos organizados, es indicar qué información tenemos del problema. En ese caso, pues llamamos a un ladito con minúscula los valores de los lados, A, B y C, y a otro ladito los valores de los ángulos. Los ángulos se expresan con letras mayúsculas, A, B y C. Inicialmente este problema teníamos 3 datos, los datos que están en el color negro, 2 lados, el lado A y el lado B. Y teníamos un ángulo, el ángulo A. Ya teníamos esos 3 datos. Entonces decimos, listo, tenemos esos 3 datos, miremos a ver si se aplica por ley de senos. Primera condición, nos dan un lado y 2 ángulos. No, por ese lado no lo puedo aplicar, porque apenas me están dando, porque no me están dando 2 ángulos, sino uno solo. Entonces no puedo aplicar un lado, 2 ángulos. Vamos con la otra. 2 lados y un ángulo. A ver, ¿tengo 2 lados? Sí, tengo el lado A y el lado B. Y tengo un ángulo, el ángulo A. Ese ángulo A es opuesto a uno de los lados que me dieron. Sí, es opuesto al lado A. Es decir, puedo aplicar ley de senos. ¿Cierto? Entonces ya sé que puedo aplicar ley de senos. Ahora, ¿qué hago? Hallo una relación, ¿cierto? Una relación de proporcionalidad entre 2 expresiones para poder empezar a calcular o hallar cada uno de los términos que me hacen falta del triángulo, cada uno de los valores que me hacen falta del triángulo. En este caso me harían falta el ángulo B, el ángulo C y el ángulo A. Ahí están escritos, pero al principio recuerda que no estaban. ¿Listo? ¿Qué relaciones utilizo? 1, la que me tenga ángulo lado, es decir, en la relación de A seno de A. Recuerda que al principio de la clase dijimos que esta relación se podía expresar de 2 maneras, o el lado sobre el ángulo o el ángulo sobre el lado. Es decir, A seno de A o seno de A sobre A. De cualquiera de las 2 formas es posible. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que la siguiente relación también se debe expresar de la misma manera. Es decir, yo no puedo escribir en primero acá A seno de A y en la otra relación seno de B sobre B. No, es decir, en el numerador deben quedar indicados los lados y en el denominador los ángulos, o al revés, en el numerador los ángulos y en el denominador los lados. No pueden ser trocados, tiene que ser una relación ahí, digamos que la misma unidad tiene que quedar en el numerador y la misma unidad tiene que quedar en el denominador para que nos puedan dar la respuesta, si no, estaríamos trabajando con error. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener en cuenta, entonces tenemos que tomar primero la relación que me incluya ángulo lado. En este caso, el ejercicio me incluía el lado A y el ángulo A. Entonces, esa es la primera relación. El lado A, seno de A. Y la segunda relación que voy a utilizar es una que me permita empezar a ayudar a encontrar las incógnitas, es decir, que tenga por lo menos una respuesta o una solución. En este caso sería la relación B, que tiene una solución y una incógnita. No puedo utilizar la C porque la C tiene 2 incógnitas, no me sirve. Utilizo la B y fue la que utilizamos en el caso anterior. Pues no miremos ese ejercicio porque ya está más avanzado. En el caso anterior, teniendo esa relación de espejo, recordemos que lo que está multiplicando pasa
a dividir, lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, lo que está sumando pasa al otro lado a restar, lo que está restando pasa al otro lado a sumar. Listo. Y así hallamos este ángulo, el ángulo B. Ya con ese ángulo, pues se puede utilizar cualquiera de las dos relaciones, sea la A o sea la B, para empezar a hallar las de C. Teniendo presente que como tenía dos ángulos, el 80 y el 43,6, pues ya podía encontrar este tercer ángulo, que era restando 180 menos 80 y menos 43 me da 56. Listo. Ahora, otra cosa. Bueno, ahora otra cosa para tener en cuenta, muchachos, y es en lo posible, acá el compañero del video está aproximando los valores, los está redondeando, perdón, pero nosotros no redondeemos. ¿Por qué? Porque recordemos que los ángulos son muy sensibles al cálculo. Entonces, al margen de error es muy grande. Nosotros, recuerden cuando convertíamos grados, minutos y segundos a grados, ¿cierto? La sensibilidad que implicaba un signo decimal, un valor decimal a la hora de convertirlo a ángulos, ¿cierto? Entonces yo les pido en este caso que no redondeemos porque se vuelven muy sensibles esas respuestas de los ángulos y nos pueden cambiar mucho. Entonces vamos a trabajar con 2 o 3 cifras, como quieran, pero siempre trabajémoslos sin redondear porque se vuelve muy sensible la respuesta. Y cuando estemos avanzando en el ejercicio, en lo posible, siempre trabajemos con los datos iniciales del problema. ¿Por qué con los datos iniciales? Porque son los datos que no tienen error, que son los datos que dieron, no los datos que nosotros calculamos o encontramos en el procedimiento. Como en el procedimiento yo voy cometiendo errores en eso, como les digo, dejando de calcular, de tener en cuenta algunos decimales o algo así, entonces yo ya voy generando unos errores. Por eso siempre les pido que trabajen con los iniciales. Entonces, para hallar este valor de C, para hallar este valor de C, si yo tomo la relación de B, estoy hallando una relación donde un dato lo calculé yo. O sea, yo 43,6 grados lo calculé yo. Ese 43,6 seguramente ya tiene ahí algo de error. Entonces, mejor trabajo con A, que son datos iniciales del problema. ¿Sí me hago entender con eso de los datos iniciales? Chicos, Sí, profe. señores, los escucho. Señores, Hola. los escucho. ¿Sí me hice entender con lo de trabajar con los datos iniciales? Sí, o sea, es como prácticamente trabajar con los datos que da el problema, pues los que da primero el problema. Ajá, en lo posible. Obviamente, si no se puede, pues listo, pero en lo posible, si se puede trabajar con los iniciales, porque nos serían menos margen de error. Diego, porque usted siempre ha dicho que trabajar con los iniciales pues es como más perfecto, pues y puede dar como el resultado que es y no tener como tanta complicación. Usted siempre ha dicho eso. Ajá, sí, no es que sea perfecto, sino que nos genera menos margen de error. Es como la respuesta correcta. Menos margen de error. Listo. Entonces terminemos. Yo creo que ya terminaron este. Listo. Entonces, de esta forma, ya les mostré el primer ejemplo de cómo utilizo el teorema del seno, cuando nos están dando dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. Listo. Pues esta es la primera forma. Nos dieron dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos lados. Recuerden, si en este ejercicio que tenemos el lado A y el lado B nos hubieran dado el ángulo C, no lo hubiéramos podido resolver por ley de senos. Porque el ángulo C no es un ángulo opuesto a los lados iniciales, o no es un ángulo proporcional ni a A ni a B. No hubiéramos tenido que aplicar otro teorema, que es el que vamos a ver luego, que se llama el teorema del coseno o ley del coseno. Entonces vamos a ver el segundo ejemplo.
Hola, en el video anterior les enseñé qué era el teorema del seno y en qué momento se podía aplicar. Les mostré dos casos y les mostré un ejemplo del primer caso en el que podemos aplicar. En este video voy a continuar y les voy a enseñar el segundo caso en el que podemos aplicarlo. Habíamos quedado en este ejercicio en el cual encontramos el lado y los dos ángulos que faltaban mediante la aplicación del teorema del seno. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo. Necesitamos resolver este triángulo. Entonces recordemos que primero escribimos lo que tiene el triángulo, que es el lado A, lado B y lado C, ángulo A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Los ángulos siempre van en mayúscula porque son puntos. Nos están dando el lado que está opuesto al ángulo C, es decir, que nos están dando el lado C, que mide 92 centímetros. Y nos están dando el ángulo A, que es de 35 grados, junto con el ángulo B, que es de 65 grados. Como podemos ver, nos dan... Hey chicos, sin ojo para los que no lo han cogido, miren que en el ejercicio anterior teníamos dos lados y un ángulo. Dos lados y un ángulo que era proporcional a uno de esos dos lados. Miren que acá tenemos una situación completamente diferente. Tenemos solo un lado y dos ángulos. Ahora ustedes dirán, hola. Ahí los ángulos no se podrían hacer como el man en el video pasado hizo 180 menos 35 menos 65 y da el ángulo C, ¿no? Exactamente, eso les iba a decir. Que si ustedes miraban ninguno de estos dos ángulos es proporcional al 98 centímetros. Es decir, no es el C, ¿cierto? Pero teniendo dos ángulos, yo puedo hallar el tercero. ¿Cómo? Como lo acabo de decir Juan José. Restando de 180, 65 menos 35, ya tendría los tres ángulos. Por eso no es importante o no tiene que ser una ley decir, no, es que tiene que ser el ángulo proporcional. No, porque teniendo dos ángulos, obligatoriamente, teniendo dos ángulos, ya sé cómo calcular el tercero. Tengo las herramientas para calcular el tercero. Dos ángulos y un lado cualquiera del triángulo. Este es el otro criterio de cuándo podemos utilizar el teorema del seno. Nos están dando dos ángulos y un lado cualquiera de ese triángulo. Entonces, como podemos ver, podemos utilizar ese teorema del seno. Hagamos. Si recuerdan el ejemplo anterior, teníamos que armar una parejita para poder utilizar el teorema del seno. Es decir, tener un lado y su ángulo opuesto. Pero en este caso no lo tenemos, o por lo menos no evidentemente. Lo que va a pasar es que si ustedes en un triángulo tienen dos ángulos, realmente tienen tres, porque ustedes saben que siempre sumado esto da 180 grados. Entonces fácilmente pueden encontrar el ángulo que les falta. Vamos a la calculadora o si quieren lo pueden hacer mentalmente. A 180 le quitan 65 y 35 y les dan el ángulo que tiene acá. 65 y 35 nos da 100. Es decir, que el ángulo que falta es de 80 grados. Ya que miren que si sumamos estas tres medidas, efectivamente cumple los 180 grados reglamentarios para cualquier triángulo. Entonces, cuando nos dan dos ángulos y un lado, realmente nos están dando tres ángulos. Lo que pasa es que tenemos que hacer esta cuenta muy fácil para encontrar el tercer ángulo. De esta forma, ahora sí tenemos una parejita. Tenemos que 98 es al seno de 80. Y ahora miramos qué podemos buscar, o A o B, como ustedes quieran. Aquí pueden buscar cualquiera de los dos, no importa el orden. Vamos a buscar primero en este caso A. Entonces yo digo, C es al seno de C como A es al seno de A. 98 es al seno de 80 como A, que no tengo ni idea quién será, es al seno de A, es decir, seno de 35 grados. Y ahora que ya planteamos nuestro teorema del seno, despejamos a A. Siempre recuerden que lo hacemos como una regla de 3 directa. Multiplicamos los dos números que están en diagonal y dividimos entre el número que está en diagonal a la incógnita. Entonces quedaría 98 multiplicado por el seno de 35 y dividido entre el seno de 80.
Entonces, A sería igual, vamos a nuestra calculadora y hacemos 98 por seno de 35. Aquí damos igual, aunque si quieren pueden hacer toda la operación de una vez. Y dividimos entre seno de 80. Eso nos daría 57.07, que sería el valor del lado A. Recuerden que no aplican seno a la menos 1, dado que aquí no tienen el valor seno de A, sino simplemente el lado A. Esta ya sería nuestra respuesta. Podríamos aproximar a 57 cerrados. Entonces ya tendríamos la medida acá del lado A, 57 centímetros. Ahora podemos buscar a B planteando esta misma razón, pero acá colocando los datos para B. Entonces, 98 es al seno de 80, como B es al seno de 65 grados. Y ahora despejamos a B. B va a ser igual, por la regla de 3, multiplicamos en diagonal 98 por seno de 65 y dividimos entre el seno de 80. Entonces, B sería igual. Vamos de nuevo a nuestra calculadora y hacemos la operación 98 por seno de 65 grados y eso lo dividimos entre el seno de 80, lo cual nos dio 90.18, que podemos aproximar a 90.2. De esa forma ya tenemos también el lado B. Una forma de verificar que los resultados tienen algo de coherencia es que siempre a un ángulo mayor corresponde un lado mayor. Es decir, si aquí 80, que es el ángulo más grande, también debe aparecer en el lado la medida más grande. El ángulo más pequeño, que es 35, entonces esta medida del lado al frente del ángulo pequeño también tiene que ser la medida más pequeña. Siempre debe pasar. Si eso no corresponde es porque algo nos quedó mal al resolver el ejercicio. Entonces, en este video vimos una segunda forma de cómo utilizar el teorema del seno o en qué otro momento lo podemos utilizar. Recuerden entonces las formas. Una es esta, que es tener dos ángulos cualesquiera y un lado, o tener dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. Si usted tiene alguno de esos dos criterios, entonces en ese momento puede utilizar teorema del seno. En otro video les voy a enseñar en qué momento podemos utilizar el teorema del coseno y cómo es el enunciado del teorema del coseno. Espero que hayan entendido el tema que tratamos de explicar en este tutorial. Si te gustó nuestro Muchachos, preguntas. video, no olvides darle me gusta. Profe, ya entendí lo de, pues, cómo se hace eso. Lo de Pues, que cómo la se saca. del seno. ¿Cómo Sí, utilizar las proporciones? sí, cómo La utilizar eso y relación. cómo sacar los lados. Ajá, ok, bueno. Y otra persona que haya tenido dudas, inquietudes, que tenga todavía dudas. Sofía Castro, ¿cómo vas? Sofía. Ya entendí. Isabel Auray, ¿cómo vas? Bien. ¿Cómo, Sofía? Repito, yo quiero copiar, que no copiar. Repito, ¿qué, perdón? Bueno, repita lo que es que, o sea, copié la última parte porque ya entendí, entonces lo está copiando, pero no copié. Diego. La última parte es que la que dice el compañero del video. En este momento, o sea, ya la acabé de copiar, pero no copié el resto antes de... Ah, ok, ya. Profe, Francisco. Hola. el ángulo de ese 80, ¿cómo fue que lo sacaron? Restando 180 menos 35 y menos 65. Recuerda que la suma de los tres debe dar 180. El ejercicio me estaba suministrando el ángulo A, que era 35, y me estaba suministrando el ángulo C, que era 65. Entonces, el 80 lo hallé restando 180 menos 35 menos 65, ya que la suma de los tres me debe dar 180. A ver, ya. Francisco. Mire por falsedad. Al chat, espera. Así es que no.
Sí, ok, no. Ya me habían manifestado, muchachos. Muchachos, ¿qué otras dudas les quedó sobre la ley de los senos? Yo lo que no me acuerdo es cuando se utilizan. ¿Cómo, perdón? Es que se utilizan. ¿Cuándo se utilizan? Cuando tenemos dos lados del triángulo, ahí se las estoy mostrando. Dos lados del triángulo y un ángulo opuesto a uno de estos lados. Y cuando tenemos un lado y dos lados del triángulo. Ahí lo está viendo, Sofía, ahí también lo está viendo en pantalla que dijiste que te había hecho falta copiar algo. Paulina Suárez, ¿cómo vas? Profe, Cuéntame, ¿cómo vas? bien. ¿Qué entendiste? ¿Qué entendiste? Sí, estoy haciendo el esfuerzo por entender. Ustedes tienen ahí el libro, vamos a ver si se entendieron, pues. Ustedes tienen ahí el libro, listo. Entonces vámonos a la página 64. Página 64. Y vamos a hacer... Diego, Hola. yo en esos momentos no tengo el libro en la mano porque como me vine por donde mi abuela, pues yo pensé que nos íbamos a ir en la mañana y no, mi mamá dice que no, recibo a la clase, entonces no tengo como el material, ni el cuaderno, ni nada de eso. Diego, ¿página qué? Yo tampoco tengo el libro. Ya les digo Pues a yo los que no... estoy, perdón. no estoy en mi casa. Perdón, página 60, perdón, la página 60. Entonces, para los que no tienen el libro, entonces vamos a hacer listo, para ver si lograron captar los conceptos básicos de la ley del seno. Para los que no tienen el libro, página 60, el ejercicio número 4. Es un triángulo, muchachos. Es un triángulo y tenemos que el ángulo A, dibujemos el triángulo, recuerden que es un triángulo octosángulo. El ángulo A mide 54 grados. El ángulo B lo desconozco y el ángulo C mide 48 grados. ¿Cuál punto? Esos son para los que no tienen el libro. Sí, les estoy dictando a los que no tienen el libro. ¿Lo repite, por favor? Dibujamos un triángulo oblicuo ángulo, listo. Tenemos entonces, en el triángulo, llamen el lado A cualquiera, simplemente llamen el lado A cualquiera y vamos en orden, digamos que hacia la derecha. Lado A, lado B, ángulo A, ángulo C, y ángulo A, ángulo B y ángulo C. ¿Listo? El ángulo A mide 54 grados. Digo, ¿qué página del libro? Espera, ¿qué página del libro? La 60, el ejercicio 4. Para los que tienen el libro, entonces, para que cuando enseguida pregunte las respuestas, hablemos todos el mismo idioma. Para los que tienen el libro, entonces también manejen los ángulos, enumérelos como lo tengo y como los estoy enumerando yo en este momentico. Listo. Entonces, vamos a llamar el ángulo A 54 grados. Ángulo A 54 grados. El ángulo B lo desconocemos. Y el ángulo C A mide 48 grados. Repito, el ángulo A mide 54 grados, el ángulo B lo desconozco y el ángulo C mide 48 grados. Listo. El lado B, recordemos que el lado B es el opuesto al ángulo B. El lado B mide 25 metros. Desconozco el lado A y el lado C. La pregunta resuelve el triángulo. Es decir, cuánto vale el ángulo B, cuánto vale el lado C y cuánto vale el lado A. Yo lo voy haciendo acá en el tablerito para al final mostrarlo cómo quedó.
Paulina, ¿cómo vas? Dale, pues trabaje, yo la veo para ver cómo le Diego puedo ayudar. ensañó con Paulino. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que Diego ensañó con Paulino o qué? No, sino que la quiero acompañar en el proceso para que se esfuerce. Y Juan Andrés, ¿cómo vas vos? ¿Bien? Yo, Hoyos. Hoyos. Todo melo. Ah, bueno, está bien. Muchachos, enseguida pues en el transcurso de la tarde les voy a compartir entonces el audio del TikTok. Tienen plazo hasta los que quieran, pues ya saben que no es obligatorio, los que quieran tienen plazo para enviarlo hasta el miércoles en la mañana. ¿Cómo? Diga el nombre de su usuario. Camila, ¿cómo estás? Diego, pero lo mandamos a dónde, a su correo. Sí, al correo, porque es un videito, lo mandan al correo. A mí me gustan mis derechos humanos. Diego, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Por ejemplo, los que no tienen el libro, usted nos dio dos ángulos, ¿cierto? Sí. Puedo hacer lo que yo hice ahorita de restar y me da el otro ángulo que no tenemos. Sí. ¿Cierto? Ahí, bueno, ya tengo la respuesta de cuánto vale el ángulo B. Entonces, Sí. ahí usted me dice que B minúscula vale 25 metros. B minúscula, sí, el lado B vale 25, sí señor. El lado. Entonces, El lado. yo hago 78 grados sobre seno de 25, ¿cierto? Es igual a, pero no tengo cuánto vale el lado A, entonces ahí cómo haría. ¿Sí me entendí la pregunta? Por eso es que te va a generar una incógnita, esa incógnita la que tenés que hallar. Es que si vas a tener tres incógnitas, entonces tenés que ir haciendo relaciones de proporcionalidad que te vayan generando de a una sola incógnita para poder despejar. Usted ahí le quedó el ángulo B con el lado B, ¿cierto? Sí. Ahí ya tenés una. Ya utilizás o la de A o la de C para encontrar el lado A o el lado C, cualquiera de las dos. Pero si no tengo el lado A. Por eso, el lado A. Eso es lo que vas a calcular, exacto. Mejor dicho, vos tenés, por ejemplo, si tenés la relación B seno de B igual a seno de A, te va a quedar solamente la incógnita A, porque seno de A lo tenés. Entonces despejas A de esa relación y ya encontraste A. ¿Sí me entendió? A ver, más o menos. Ya lo estoy acá dibujando para ayudarlo. Ya estoy aquí realizando para proyectarles el tablerito, entonces, para los que están así con la incógnita que tú tienes, con la duda que tú tienes. Para mirar cómo lo ayudo. Aló. Ya terminé. ¿Cómo? Que ya terminé. Completo, ¿ya tenés los tres valores? Sí. Ah, eso, Camila, eso me gusta. Pero no me los diga para que los muchachos lo terminen de hacer. ¿Listo? ¿Es aproximando? No, sin aproximar, recuerda. Con varios decimales para que les dé algo más sin margen de error. Permítame si ya lo logro transmitir. Entonces,
Nada, no, pues no, sin calculadora está jodido. Pero ustedes saben que matemáticas necesitamos calculadora todo el tiempo. Diego, no es que soy en la cara de mi abuela porque triqui, ¿me entiendes? Y con el, No. y con el, por lo de las funciones, sí. Jodido. ¿Están viendo el tablerito, muchachos, en la pantalla? Sí. Bueno. Juan José, Sí, Ciro, Ciro, ¿estás viendo el tablerito en la pantalla? Listo. Sí. Entonces ya sabemos, tenemos que trabajar organizadamente. Recuerdo que nosotros estamos muy dados a trabajar un poquito desorganizados y tenemos que organizarnos. Espera que encuentro mi calculadora. Nada, sí ve. En medio del orden. No, sino que allá. Ay, pensé que era está la tapa sola. Perdón. Que están con una parte, yo no había qué más hacer. No te escuché, ¿cómo? Que están con una parte. Bueno, hágale pues, ahora sí. Entonces, miren, primero es organizar la información que tenemos, ¿listo? Entonces tenemos tres lados que son el lado A, que sería este lado de acá, el lado B, que vale 25, y el lado C, que lo llamamos C minúscula, ¿listo? Entonces miramos qué datos tenemos. Tenemos el lado A, que no sabemos cuánto vale. El lado B, que vale 25 metros. Y el lado C, que no sé cuánto vale. Y tenemos los ángulos. El ángulo A, que vale 54 grados. El ángulo B, que no sé cuánto vale. Y el ángulo C, que vale 48 grados. ¿Listo? De entrada, listo, ya tenemos. Entonces, primero miremos si aplica para ley de senos. Cumple una de las dos condiciones. A ver, lados, tenemos un solo lado y tenemos dos ángulos. Esa es una de las condiciones para aplicar ley de senos, o sea que sí aplica para ley de senos. Vamos entonces a mirar cómo lo resolvemos. De entrada, entonces hacemos con lo que podemos hacer más sencillo, y es encontrar el tercer ángulo, porque sabemos que la suma de los tres nos vale 180 grados. Entonces, 180 grados, voy a hacer la solución de otro color. 180 grados menos 54 grados menos 48 grados. 78. Me da 78 grados. Camila ya lo tiene supremamente adelantado. Entonces nos da eso. Listo. Entonces acabamos de encontrar el ángulo B, que nos vale, 78 grados. Listo. ¿Qué relación entonces tenemos que podemos utilizar en la ecuación ángulo-lado? La única que tenemos en este momento es la relación de proporcionalidad de la B, que es lado B es ángulo B. No tenemos otra. O sea, esa nos sirve, que tenemos los dos valores. Entonces, esa obligatoriamente la tenemos que utilizar. Entonces decimos que B es a seno de B, como, ¿cuál otro vamos a utilizar? ¿Qué datos nos faltan encontrar? El lado A y el lado C. Entonces podemos hacerlo con cualquiera de los dos. Vamos en este caso a hacerlo con el A. Ustedes lo pudieron haber hecho con el C. Igual ambos ángulos, el 54 grados y el 48 grados, fueron datos iniciales del problema, ¿cierto? Que es lo que les pedí al principio. Yo lo voy a hacer inicialmente con A, entonces es A. Entonces B, seno de B, es A seno de A. Listo. ¿Cuánto me vale B? Vale 25 metros. ¿Y cuánto me vale seno de B? Seno de 78 grados. A lo desconozco, no sé cuánto vale. Y seno de A me vale 54 grados.
de donde, recordemos que para yo seguir escribiendo digamos, en la misma línea, para que la operación no parezca que fuera una continuación de lo que estoy haciendo, ojo que a veces escribir igual no es correcto. Entonces, yo aquí no puedo decir que esto es igual, pero sí puedo decir que utilizamos este signo que se llama un de donde, que quiere decir que voy a seguir escribiendo pues, en la misma línea, pero la operación cambia. Despejamos A. Entonces, A es igual, multiplico en cruz, ¿cierto? 25 por 78, voy a hacer la relación acá. 25 por 70, seno de 54, perdón. Sobre 78, ¿no? Sobre seno de 78. Da 20,6. Entonces decimos A es igual a 25 por seno de 54 dividido seno de 78. Nos da 20,67, exactamente. 20,67 metros. Listo. Entonces ya conocemos cuánto vale A. A vale 20,67 metros. Listo. ¿Cuál es la última incógnita que nos falta hallar? C. Ya, es la única que nos falta. Entonces tenemos que utilizar a C. Pero entonces para hallar C tenemos que basarnos en otra relación de proporcionalidad. Entonces utilizamos el A o el B. Pues en este caso, digamos que cualquiera de las dos es válida porque en ambas tuve que calcular un valor, pero creo que es más, tiene menos error la B, ya que fue una suma, una resta de ángulos, y esos ángulos son ángulos con números enteros, ahí no utilicé decimales, por lo tanto debe ser más confiable y con menos margen de error, entonces voy a volver a utilizar la B. Entonces me darían B es a seno de B, como, necesito encontrar la de C, entonces, como C es a seno de 48 grados. Juan José Hincapié, ¿ya te quedó despejada tu duda? Sí, Diego, ya, no que a la hora de copiar, intercambié, por ejemplo, no coloqué arriba de la B, sino coloqué 78 y seno 25, entonces no me equivoqué. Ah, ok, listo. Sí, señor. Listo, entonces, bueno, B, cambiémoslo de una vez aquí con las letras, entonces B nos vale, y acá también, ya que lo estamos cambiando. B nos vale 25 y seno de B es 78 grados. Entonces decimos acá que B, perdón, esto es C, que C es igual a 25 metros por seno de 48, seno de 48 dividido seno de 78. C es igual 25 por seno de 48 dividido seno de 78. 18,99 metros. Entonces ya encontramos el valor de C. 18,99 metros. Los que tenían dudas, los que se les ha generado inquietudes, Juan, lo ahí saqué, ¿cómo va? Pero ya lo entendí. Por ejemplo, mira, para sacar, si tenemos dos ángulos, ¿cierto? Para sacar el ángulo simplemente se le resta a 180 los dos ángulos que ya sabemos, ¿cierto? Entonces se saca el otro ángulo.
Sí. Y ya para sacar lo de los lados ya queda fácil. Simplemente se coge un lado que ya tengamos con su ángulo correspondiente. Ya después se utiliza para sacar el ángulo que queramos. Ajá. Exacto, sí, es tener claro eso, qué información tenemos y utilizarla de acuerdo a la información que necesitamos hallar. Pues eso es como lo más, digámoslo así, lo más sencillo. Del eje del libro, vamos a hacer entonces el otro caso, cuando tenemos dos lados. A ver, yo veo cuál nos sirve acá. Este no tiene, este tiene ángulo, 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 todos son dos ángulos. Todos son dos ángulos. No hay ninguno de lado. Nos está diciendo, el ejercicio número 16 de la página 61. Hacemos ese, profe. ¿Sí? Dice, en la gráfica se muestra la ubicación de 3 ciudades, Portobelo, Loreto y Laisicay. Una empresa de transportes es contratada para llevar mercancías entre las 3 ciudades. Por tanto, para minimizar costos, debe determinar cuáles son las 2 ciudades más cercanas entre sí para minimizar el número de movimientos entre ellos. Encuentra cuáles son las 2 ciudades más cercanas. Entonces, para los que no tienen el libro, les dibujo el mapa de las ciudades. Entonces, mira que aquí ya empezamos a ver cómo aplicar ley de senos en la vida, en problemas de la vida diaria, pues, ¿cierto? Voy a limpiar con aquí. Para los que no tienen el libro, entonces, tenemos que, acá tenemos la ciudad de Portobelo, que sería esta. Ay, se me fue. Portobelo. Listo. Acá tenemos la ciudad de Loreto. Y acá, la de Laisicay. Estaría por acá. Listo. La pregunta que nos hace es, ¿cuál es la distancia, o sea, cuáles son las 2 distancias que tienen, cuáles son las 2 ciudades, perdón, que tienen la menor distancia para, para minimizar los costos, minimizar los costos de desplazamiento? ¿Listo? ¿Cuál de las dos, cuáles son las 2 ciudades que tienen la menor distancia? Es decir, Portobelo Loreto o Loreto Laisicay o Laisicay Portobelo. ¿Cuál es la que tiene la menor distancia para minimizar costos de desplazamiento? Teniendo como datos que este ángulo entre estas 2 ciudades, entre Portobelo y Laisicay, son 44,74 grados. Que el ángulo de estas 2 ciudades es 50,39. Y que conozco la distancia entre Portobelo y Loreto. Listo. Esos son los datos que tengo del ejercicio. Profe, Hola. ¿usted nos va a decir cuál es la A o como nosotros queramos? No, como ustedes quieran. Bueno. Como ustedes quieran. Al final, chicos, ojo.
Ustedes colóquenlo como quieran, cada uno lo va a manejar independiente. Simplemente al final la respuesta tiene que ser, respuesta, las dos ciudades que tienen menor distancia son Loreto y Portobelo, o Loreto y la ICK. Esa es la respuesta. Ya ustedes cómo lo manejan, pues cada uno enuncie como quiera sus ángulos y sus lados. Voy a hacerlo acá al ladito para que hagan lo diferente. Lo voy a volver a poner, porfa. A mí me faltó. Bueno, dale. Ya vamos a hacer. Sí, profe. Ok. Profe, yo tengo Hola. una pregunta referente a este triángulo. ¿Se la hago por privado o se la puedo hacer por acá? No, pregunta, no hay problema. Profe, por esos 53 kilómetros son, ¿cierto? Sí. Es que 53. sería del, pues del, a ver, ¿cómo le explico? Es la distancia que hay entre las ciudades de Portobelo y Loreto. Ajá. 53 kilómetros es la distancia que hay entre las ciudades de Portobelo y Loreto. Ya ahí, por ejemplo, tenés un valor. Lo que pasa es que ya tienes que comparar esa distancia con las otras distancias de las otras ciudades y determinar cuál es la distancia más pequeña para saber cuál es la que minimiza los costos de desplazamiento.
No, Diego. No, no. Diego, ya. Diego, hágalo. No, espere. Juan Esteban, ¿cómo vas con el tema? Bien. ¿Quién dijo que ya lo tenía listo ahorita? Yo. No, pero ya terminé la operación, pero estoy buscando lo de la ciudad. La distancia más cercana. Tiene tres valores, solamente diga cuál es la distancia más, el tramo más corto. El tramo más corto es la de la ciudad B a la ciudad A. ¿Y cómo se llaman esas ciudades? Pues yo le puse por todo ello, ¿no? ¿Cierto? La B, Lazy K. Entonces, estás equivocado. Pero bueno. Bueno, no es... No es que... vuelva a colocar el triángulo que yo no copié. Esos, porfa. Ya va, Juan José. Francisco, ¿cuál? De Lazy queda Loreto. ¿Y de cuánto? Y Juanes, Esteban Campo, ¿qué valor? Pruebe. Hola. No, yo... los triángulos se tienen que dibujar con los grados, pues con los grados exactos, o no lo puede dibujar aproximado, o como uno quiera. Ah, no, sí, es un dibujo, no tiene que ser con el transportador. Ah, listo. Francisco, ¿con qué valor te dio esa distancia? ¿Qué hubo, Sofía? Ah, ¿o quién habló? Sofía. No, que responda si quiere Francisco. Dime, Camila. Yo también tengo de Loreto a bueno, sí, lo que sea, con una distancia de 48,42 kilómetros. Muy bien, señorita. Esa era la respuesta. Ahí la tiene. Tengo lo mismo. ¿Está viendo la pantalla? Sí. ¿Está viendo la pantalla? Sí. Entonces, dice así, respuesta. Profe, ahí viene una cosa, porque a mí me dio, por ejemplo, la distancia me dio 68.57 y usted le dio 51. Mira qué relación, mira la relación, de pronto te equivocaste nombrando los ángulos y los lados. Ojo, ¿tú te vas a hacer en el libro o en el dibujo que yo hice? En el libro, por todo lo le puse A, ¿cierto? Al le puse C y a la B, así fue como lo tengo. Por eso, pero la relación, ¿cómo la hiciste? Recuerda que la relación debe corresponder a las letras, porque si las intercambias en tu procedimiento, también cambian los valores. Por ejemplo, para yo hallarlas, solo teníamos la distancia de B, ¿cierto? Sí. Para yo hallar las otras distancias, siempre utilicé esa misma distancia, la de 53 kilómetros. ¿Cómo escribiste tu primera relación? Mi primera relación fue 53 kilómetros sobre seno de 50.34 de un ángulo, ¿cierto? Un ángulo de eso. Bueno, y recuerda que no es punto 34, sino punto 39. Mira que ahí ya empezaste con un error, pero no importa, sigue. Por A sobre seno de 44,74. Sí. ¿Y ahí hallaste qué distancia? Sí, la distancia me dio... ¿Qué distancia? 48.45 kilómetros. Pero ¿qué distancia hallaste? Ya la distancia
Y la Bueno, distancia. listo. ¿Y cómo hiciste la otra relación? 53 kilómetros sobre seno de pues sobre ese ángulo de 50,34 grados por C sobre seno de 84,95. ¿Y ahí qué distancia hallaste? La distancia C. ¿Y la distancia C para ti cuál es entonces? ¿Entre qué ciudades? ¿Cómo así, profe? ¿Dónde en tu triangulito, a qué nombraste con C minúscula? ¿A qué lado nombraste con C minúscula? La distancia sería la distancia de Portabello a Lazy Cay. Ajá. ¿Y tu distancia a quién la nombraste? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Y tu letra a qué distancia, a qué segmento lo nombraste? ¿Cómo así? ¿Dónde colocaste la letra A minúscula? ¿Entre qué La ciudades? minúscula de Loreto a Lazy Cay. Entonces, entonces en esa medida, para ti, ¿cuál es la distancia más cortica? La de Loreto a Lazy Cay. Ah, sí, es que sí es esa. Antes mi único error fue la de, en vez de poner 39, puse 74. No, pero eso no te afectó tanto. Lo que pasa es que ahorita me estabas diciendo que a vos te había dado la distancia más cortica entre Portobelo y Lazy Cay, y eso era falso. Sí, es que me confundí mucho porque para no poner lo de los nombres, le puse mejor letras. Usted ya sabe lo importante de colocarlo, listo. Vale. Muchachos, ¿solucionaron sus dudas entonces? Juan José Hincapié. Pero a mí me pareció fácil. Me pareció fácil el tema. ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué? No, que sí solucionaron las inquietudes. Entonces, mire, en el libro, ojo, estamos viendo la parte fácil, que es la de triangulitos, que tenemos los datos ahí con el dibujo. Tratemos de hacer sobre todo los ejercicios de la página 62. Y en la próxima clase miramos cómo les va con eso. Listo. Que en los ejercicios de la página 62 no hay muchas gráficas. Le toca a ustedes hacerla de acuerdo a la información que suministra el libro. Listo. Los de la página 62. Bueno, entonces se buscan como tarea. Para que ustedes, para que lleguen en la próxima clase con dudas e inquietudes para solucionarlas, para que avancemos entonces ya la ley de cosenos, perdón. Listo. Listo. No, muchachos. Profe, todas las